Bienvenidos sean todos ustedes. Son alumnos del primer semestre de Economía. Es un gusto que nos acompañen en esta ponencia que tiene que ver con el agua, un tema central donde va la vida misma de las personas. Y esto es una gran importancia incluso sino más para Yucatán, donde hemos tenido ya una implicación de la contaminación del agua y que por supuesto debe ser un tema abordado. La ponencia que nos tiene ahora aquí a nosotros es Funcionamiento y retos del Consejo de la Cuenca Hídrica de la Península de Yucatán. Quiero presentar primero a nuestro presidium, el doctor Luis Araujo Andrade, director de la Facultad de Economía de la UADY, para que pido un aplauso. El presidente de la Asociación de Egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, ASEYUNAM, Fausto Solís, también lo tenemos presente en el presidium. Pido un aplauso para él, por favor. Y el maestro en ciencias Gonzalo Meréndiz Alonso, director de Amigos de Xiancán y presidente del Consejo de la Cuenca de la Península de Yucatán. Pido un aplauso también para él. Su servidora, doctora Alba Rosa Rivera, en representación del Grupo de Trabajo Ética y Responsabilidad Social. Muchas gracias, jóvenes. A continuación le pedimos a nuestro director, el doctor Luis Araujo Andrade, quien nos dirija un mensaje para este evento. Buenos días a todos. Gracias por su presencia esta mañana en este recinto universitario, el auditorio de esta dependencia, de esta Facultad de Economía. Y bueno, también muchas gracias a la Asociación de Egresados de la UNAM aquí en Yucatán por la iniciativa, por hacer esta conferencia tan importante, tan interesante, por lo que a continuación voy a comentar. Y también agradeciendo mucho al grupo de investigación de la Facultad de Economía, de Ética y Responsabilidad Social, que fue quien gestionó este evento, y también con el permiso de quienes me acompañan esta mañana en esta mesa. Sí. Resaltar la importancia que en unos momentos más el maestro Meréndiz dará una conferencia tan importante con respecto a la cuenca hidrológica. En el fondo, la conservación y el uso del agua, no solamente en nuestra zona, no solamente en la región sureste de México, en la península de Yucatán, sino a nivel mundial, es un recurso muy importante, no solamente desde el punto de vista económico, porque tiene muchos usos el agua, ¿no? como un recurso, como un insumo para la producción. Ustedes que son estudiantes de carreras económico-administrativas estarán conscientes de que se necesitan los insumos para llevar a cabo producción, sino también en el sentido de la conservación del medio ambiente, ¿no? Siendo un recurso natural, es importante, es imprescindible que haya un cuidado de este recurso, pues, porque no solamente me refiero a la cuestión productiva, ¿no? Sino yo creo que ahí nos estamos jugando en buena medida una buena parte de la supervivencia, no solamente de la especie humana, sino también de las demás especies que nos acompañan en este único planeta que tenemos hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante resaltar el manejo que se hace de este recurso a través de la cuenca y de las cuencas hidráulicas, ¿sí? Y el uso racional que debe haber, el uso en el sentido de que debe haber una conservación acerca de este bien natural que todos requerimos, porque también sabemos que sin agua no habría vida en este planeta, ¿no? Yo estoy seguro de que esta conferencia, que en unos momentos más el maestro Meréndiz nos va a impartir, será enriquecedora. Aprenderemos, siempre hay que estar pendientes, siempre hay que estar como universitarios
estar a la búsqueda del conocimiento, de un conocimiento útil, un conocimiento no solamente que nos permita formarnos más, ustedes están en época de juventud de formación, pero también todos seguimos formándonos hasta el último día de nuestra vida, ¿sí? Sino también la importancia que reviste esto en cuestiones de política ambiental, política económica, política social, sin duda alguna, ¿no? Nuevamente, muchas gracias a todos por su presencia, estudiantes, maestros de la Facultad de Economía, a quienes nos acompañan este momento en la mesa, y también muchas gracias al maestro Meredith por aceptar, y seguramente tendremos una conferencia por demás interesante e importante por lo que todo esto implica. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Bueno, les pido también un aplauso al ingeniero Humberto Reyes, que nos acompaña como vicepresidente de ACEYUNAM. Humberto, por favor, adelante. Bueno, me voy a permitir presentar al presidente de ACEYUNAM, quien también nos va a dirigir unas palabras. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una licenciatura en Mercadotecnia y Negocios Internacionales por la Universidad Autónoma de Yucatán, tiene varios diplomados, entre ellos Liderazgo y Negociación Política, así como Marketing Digital. Él es vicepresidente de Responsabilidad Social de la Comisión de Jóvenes Empresarios de la Coparmex, es ahora estudiante de la Maestría en Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y ahora es nuestro presidente de ACEYUNAM. Le pido que por favor nos dirija un mensaje. Buen día a todos. Antes que nada, quiero agradecer el apoyo de la Facultad de Economía, de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de su director, el doctor Luis Araujo Andrade, a la doctora Alba Rosa Rivera y a nuestro ponente Gonzalo Meredith. Así como el equipo de ACEYUNAM, pero principalmente a todos los que hoy nos acompañan. ¿Por qué una conferencia más de ecología? Es un tema que ya parece hasta trillado. Simplemente porque estamos fallando en crear y o implementar soluciones tangibles para preservar los recursos naturales. A mí me mueve enormemente porque soy parte del problema y creo que mi contribución a resolverlo aún es muy reducida. Desde mi punto de vista, el problema se llama organización. Para explicar esto mejor, quiero contar una breve historia. Piensen en una hormiga, de esas pequeñas, negras, que de hecho ni pican. Ese pequeño insecto de menos de medio centímetro de largo y cuya existencia individual parece irrelevante para el universo. El fósil más antiguo indica que las hormigas evolucionaron de antepasados similares a las avispas a mediados del Cretáceo, hace más de 170 millones de años. Así que incluso antes de ese momento ya había algo similar a una hormiga. Estos bichos colonizaron casi toda la zona terrestre del planeta y se calcula que pueden representar entre el 15 y el 25% de la biomasa de los animales terrestres. Se estima que hay 20 cuatrillones de hormigas, 20 más 24 ceros. ¿No les parece irónico que este pequeño insecto tenga tanto éxito en la competencia entre especies por la vida? Se considera que su éxito en tantos entornos se debe a su organización social y a su capacidad para modificar hábitats, a su aprovechamiento de los recursos y a su capacidad de defensa. Sus sociedades se caracterizan por la división de trabajo, la comunicación entre individuos y la capacidad de resolver problemas complejos. ¿Les suena familiar? Esta ironía nos lleva directamente al cómo organizarnos mejor, replantearnos cómo nos organizamos para vivir y resolver problemas. Es justamente el Consejo de Cuenca, un cómo, una institución relativamente nueva, cuya función es estrechar los lazos entre diferentes actores y sus necesidades. ¿Para qué? Simplemente para tener agua limpia hoy y siempre. El problema detrás del cómo nos organizamos para preservar el agua
está en el dilema entre crecimiento económico, desarrollo social y la sustentabilidad de los recursos. Básicamente, resolver cómo distribuir todo para todos, para siempre. Este es el reto que como economistas nos toca resolver, pero no seamos tan soberbios. Realmente es el reto de la especie humana. No podemos darnos el gusto de dejar fuera de esta discusión a ningún sector de la sociedad. En los meses recientes, percibo el rechazo de importantes colectivos y organizaciones, así como activistas y científicos con posturas deterministas que impiden dialogar con sus pares, y mucho menos con representantes de las empresas privadas y transnacionales. Entiendo el rechazo, el resentimiento de estos compañeros ante una infinidad de abusos y atropellos, por decirlo menos. Pero quiero que como fruto de este evento, hacer conciencia respecto al hecho de que nadie tiene ni la verdad absoluta, ni la fórmula correcta respecto a cómo resolver problemas complejos como la preservación del agua. Y el ser un problema que involucra a todos de tantas formas, tan diversas e indirectas, es necesario la apertura mental, la capacidad de diálogo y de negociación. No estoy diciendo que hagamos negocio con el agua. El agua es un derecho humano desde noviembre del 2002. Pero yo les pregunto, ¿esto es suficiente para resolver el problema? ¿Por qué a 20 años de establecer este derecho, el problema en vez de mejorar ha empeorado? Yo digo que es por la falta de organización y la organización entre intereses antagónicos que necesita negociación. Esta conferencia tiene el objetivo de conocer las herramientas que hemos construido a lo largo de los últimos 20 años para tener una mejor preservación del recurso. El gobierno, las empresas, falta organización, y eso también es porque falta conocer los órganos y las instituciones, justo como el Consejo de Cuenca. Los invito a escuchar, a aprender y también a criticar de manera constructiva estas mismas organizaciones que tienen mucho que dar y será el futuro de lo que nos queda. Muchas gracias. Le agradecemos mucho al presidente de ASEYUNAM sus palabras, indudablemente una identificación con los futuros economistas que están aquí, también él como economista. Voy a permitirme presentar a nuestro ponente, al maestro en ciencias Gonzalo Meréndez Alonso, director de Amigos de Xiancán y presidente del Consejo de la Cuenca de la Península de Yucatán. Él nació en la Ciudad de México en 1968. Un año convulsivo, fuerte, pero es un gusto tenerlo acá, maestro. Fotógrafo y biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Biología Ambiental por la Universidad Estatal de Nueva York. Desde 1992 ha dedicado sus esfuerzos profesionales a la conservación ambiental y el uso sustentable de los recursos naturales en Quintana Roo. Ha trabajado en el estudio de la ecología poblacional en diversas especies animales, destacando los cocodrilos. Ha colaborado con numerosas comunidades rurales mayas en el desarrollo de proyectos productivos y de educación ambiental. Ha contribuido al establecimiento de varias áreas naturales protegidas y al diseño de sus programas de manejo, incluyendo el área de protección de flora y fauna de Balanjac, espero pronunciarlo bien, Balanjac, 2 reservas en Cozumel y una más en la laguna de Chinchacanaba, sumando así 200,000 hectáreas. Ha impulsado otras herramientas de política ambiental como ordenamientos territoriales y urbanos. Ha liderado el esfuerzo de varias instituciones para estudiar y modelar la geohidrología kárstica de Quintana Roo. Lidera el proceso de creación de Maya Caján, el nuevo destino ecoturístico en la zona maya de Quintana Roo. En mayo de 2005 recibió el nombre de Amigos de Xiancán y de manos de la princesa Ana de Inglaterra el premio Wintley en apoyo al trabajo comunitario realizado en pos de la conservación. En 2011, obtuvo un reconocimiento especial del premio de Volkswagen por amor al planeta
y en 2016 recibió a nombre de sus colaboradores el Premio Xcal de Turismo Sustentable. Le damos un fuerte aplauso al maestro en ciencia. Muchas gracias. Le pedimos a nuestro honorable presidium que bajemos todos para ver la conferencia, por favor, en las sillas de abajo. Muy amable. Muy buenos días, ¿cómo están? Gusto estar con ustedes el día de hoy. Le agradezco mucho a la CEIUNAM, a Fausto Solís, por la invitación a estar el día de hoy con ustedes, y a la Facultad de Economía de la UADY por la hospitalidad y el poder darme este espacio para compartir con ustedes un tema que es muy importante y que debería ser más importante todavía, que es el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, que actualmente me honro en presidir en representación de todos los sectores que ahí se encuentran ubicados, participan en este espacio. ¿Quién había oído hablar del Consejo de Cuenca antes de esta conferencia? 2, 3, 4, 5 personas. 6 personas. Es muy importante para mí, un indicador también muy relevante que tengo que tomar en cuenta. Confío en que después de esta plática pues comprendan más que es el Consejo de Cuenca, que nos ayuden a difundirlo, porque es un espacio para la sociedad, con virtudes, con defectos, pero un espacio. Cada vez nos quedan menos espacios de participación social y sobre todo de interacción con las autoridades. Ese es un valor que es muy importante. Nosotros podemos abrir muchos espacios de participación, pero aquellos en los que podemos interactuar con la autoridad en distintos ámbitos son cada día más escasos. Hace ya varios años perdimos los consejos para el desarrollo sustentable de la Semarnat, que eran espacios muy valiosos en los que los ciudadanos, de una manera muy organizada, aportaban recomendaciones a la Semarnat. Sin embargo, pues lo desaparecieron después de 20 años, justo cuando se celebraron los 20 años de esa instancia muy importante, el gobierno federal los canceló. Entonces, pues son espacios, la verdad que a veces no le gustan mucho a las autoridades. Entonces creo que tenemos todavía que generar entre todos una cultura de colaboración para poder sacar adelante nuestro país. En la actualidad se habla de países como el nuestro como países o como economías emergentes. En el pasado se hablaba de nosotros como países en vías de desarrollo o países subdesarrollados, países del tercer mundo. La cosa es, ya vieron aquí que en qué año nací. Desde que tengo uso de razón, México sigue siendo un país en proceso de, no terminamos de convertirnos en un país plenamente desarrollado. Y una de las razones, hay muchísimas, pero una razón muy importante, una razón conceptual por lo que ello ocurre, es porque confundimos el crecimiento económico con el desarrollo. Eso es muy importante y ustedes como estudiantes de economía creo que es muy importante que lo tengan muy en cuenta. Porque puede ser que México esté creciendo muy ampliamente, sí, en muchos sentidos. Sin embargo, pues la mayor parte de la sociedad sigue en condiciones negativas, poco adecuadas de vida, por decir en algunos casos inaceptables de vida, y es un crecimiento económico que ha ido en contra de los recursos naturales. Conforme crecemos económicamente, nuestros recursos naturales van a la baja. Y por tanto, pues nos mantenemos como considerado, digamos, en el ámbito internacional como un país en vías de. Y creo que tenemos que cambiar este sentido. Creo que tenemos que empezar a ver al desarrollo no nada más como el crecimiento económico, no como tener un PIB cada vez más alto, tener más hoteles, hablando de Quintana Roo, recibir más turistas, producir más maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es nada más desarrollo. Tenemos que ver al desarrollo como nuestra propia Constitución lo define, desarrollo sustentable.
el desarrollo que incluye el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, el fortalecimiento del tejido social, de la calidad de vida de la población y desde luego la fortaleza económica de nuestro país. Podemos tener no sé actualmente qué seremos, la 14ª economía del mundo, posiblemente tenemos una economía grande, pero eso no se ve reflejado en la mayoría de los habitantes de nuestro país y no se ve reflejado en los recursos naturales que tenemos. Entonces, tenemos que empezar a concebir el desarrollo sustentable en su sentido más amplio. Y lo dice nuestra Constitución, está sentado en el artículo 25, definido muy claramente este desarrollo sustentable. Y el crecimiento económico que estamos teniendo, el crecimiento, es decir, empujar, el seguir construyendo, el seguir creciendo, el seguir sin todo lo demás, va en contra de la Constitución, es anticonstitucional. Entonces tenemos que empezar a cambiar, a adoptar los principios de sustentabilidad que tiene el mundo y que tiene nuestra Constitución. Creo que es una Constitución muy avanzada la que tenemos y que estamos desperdiciando. Digo esto como contexto por lo que viene a continuación. Me salió ahorita un poquito de la materia, pero bueno, al final todo está relacionado. Porque justamente cuando uno habla del Consejo de Cuenca, uno se imagina en la parte ambiental. Cuando uno piensa en el agua, piensa en la parte ambiental. Y sí, tiene un valor ambiental muy importante. Pero, ¿qué pasa si un acuífero se saliniza? Se incrementa el costo de abastecer de agua a la población, entra la economía. ¿Qué pasa si en un territorio como suele ocurrir en el norte del país, la lluvia deja de caer durante muchos meses? Se cae la agricultura, se cae la ganadería, se cae la economía. Todo está relacionado, no podemos desligarnos del tema ecológico y económico y social. Todo está vinculado. Justamente el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán es un espacio que podríamos aprovechar mucho más para, como decía Fausto hace un momento, promover el diálogo entre distintos sectores y buscar el verdadero desarrollo de nuestro país. Voy a hablar un poco de qué es el Consejo de Cuenca, qué es lo que hace, qué funciones tiene, qué posibilidades tiene. Luego voy a hablar un poco más de un éxito reciente que tuvo el Consejo de Cuenca, que es el programa hídrico regional. Ahí veo al doctor Eduardo Batllori, que coordinó gran parte de este proceso de planeación, que vamos a ver un poco más adelante. Y pues abriremos el espacio para conocer algunas de las propuestas, inquietudes, ideas que ustedes pudieran tener para el Consejo de Cuenca, después de que también aborde un poco los retos que enfrentamos como Consejo. Los consejos de Cuenca tienen una virtud, que es que están contemplados en la Ley de Aguas Nacionales. Es un organismo que está definido en la ley muy claramente, y no son más que órganos colegiados de coordinación, concertación, apoyo, consulta y asesoría, sobre todo para la Comisión Nacional del Agua, pero también para la sociedad. Esto lo tenemos que tener muy claro. Entonces, la CONAGUA cuenta con la sabiduría, la propuesta, el conocimiento, la comunicación de inquietudes, de problemáticas de la sociedad para poderlo ayudar a tomar sus decisiones. Algo parecido tenía la semana con los consejos consultivos para el desarrollo sustentable que cancelaron. Somos un grupo enorme de ciudadanos que de manera voluntaria estamos ofreciendo nuestro tiempo, nuestro conocimiento para apoyar a la autoridad en esa ardua tarea de hacer que México sea un país verdaderamente desarrollado. El Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán se instaló en 1992 y como existen otros 25, si no me equivoco, consejos de cuenca en todo el país. Toda la superficie de nuestro país está cubierta por consejos de cuenca. Algunos que funcionan más, otros que funcionan menos, unos que funcionan como entidades con personalidad jurídica propia, otras como el de la Península de Yucatán, que no tenemos una personalidad jurídica como tal, pero como les decía, estamos sustentados en la Ley de Aguas Nacionales.
Y bueno, desde 1992 que se instaló, el Consejo de Cuenca era presidido por el director de la CONAGUA. Sin embargo, en el año 2000, si no me equivoco, se dio un cambio muy importante que se ciudadanizó a los consejos de cuenca de todo el país. Entonces, a partir de los primeros años de los años 2000, el director de la CONAGUA dejó de ser el presidente del Consejo de Cuenca y la presidencia la ocupó por elección de sus miembros un ciudadano. Eso es un cambio muy importante porque además se amplió la representatividad de los miembros del Consejo de Cuenca. En la actualidad, el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán tiene un 58% de representación ciudadana y un 42% de representación de los 3 niveles de gobierno, varias instancias de gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales. Antes de este proceso de ciudadanización o perfeccionamiento, como se le llamó en la CONAGUA en su momento, los representantes de la sociedad eran los de los sectores que la ley considera como posibles concesionarios de aguas nacionales, es decir, los sectores usuarios de las aguas nacionales que reciben de la CONAGUA una concesión para explotar el sector agrícola, el sector de servicios, el sector público urbano, es decir, los que nos dan agua potable y alcantarillado, etcétera. Esos sectores que de acuerdo con la ley pueden recibir una concesión de aguas nacionales. Sin embargo, en este proceso de perfeccionamiento se amplió esa representatividad social y se incluyó a la sociedad civil organizada, se incluyó también al sector académico y al sector de investigación. La sociedad organizada, estamos hablando de representantes del sector indígena, del sector género, del sector ambiental, en fin, distintas áreas de nuestra sociedad que participan en la atención de la problemática social, ambiental, económica en nuestro país. Entonces, como ven, la ciudadanía tiene un peso importante en el Consejo de Cuenca. Y esta mezcla de entidades gubernamentales y sociales, pues nos da ese espacio de diálogo, ese espacio entre empresarios, entre activistas, entre mujeres, entre gobierno federal, estatales, municipales, etc. Es un espacio, sinceramente, que podría ser mucho más valioso si lo aprovechamos los ciudadanos de una mejor manera. Y bueno, como veremos un poquito más adelante, el Consejo de Cuenca tiene una estructura bastante amplia, con órganos auxiliares de carácter local. El Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán es de carácter regional, abarca los 3 estados de la península, pero tiene órganos auxiliares que pueden actuar de manera local, también integrando a la sociedad y a las autoridades. Ya no me di mi tiempo, si me ayudan después cuando me esté acercando. Sí, vamos bien. Y bueno, este es el objetivo que la ley contempla, la ley de aguas nacionales contempla para los consejos de cuenca, para todos los consejos de cuenca que hay en el país. Apoyar a mejorar la administración del agua. El pequeño detalle en un país donde la mitad tiene a este bien como muy escaso y la otra mitad lo tenemos muy abundante, pero no necesariamente bien utilizado. El desarrollo de la infraestructura hidráulica y los servicios, es decir, podemos apoyar a que esa infraestructura que construye el gobierno sea más adecuada a las necesidades de los distintos sectores. Y a la preservación de los recursos de la cuenca, pues la cuenca es la que facilita que los acuíferos se recarguen, que el agua llegue a las ciudades, que los ríos tengan agua, que los lagos tengan agua. La cuenca es un elemento importante. Aquí en la península tenemos una cuenca un poco sui generis. La cuenca normalmente es un espacio rodeado por montañas, por donde por gravedad fluye el agua. Aquí tenemos una gran planicie calcárea que no es 100% plana, sobre todo en el centro y en el sur. Sin embargo, la definición de cuenca se complica. Pero también tenemos una hidrología subterránea, una hidrología muy compleja, que también nos da una dimensión y una particularidad diferente a otras regiones del país.
Y pues la idea es que este apoyo, este análisis, esta discusión, estas propuestas se hagan en un marco de pluralidad en la que se combinen las demandas y las necesidades de la sociedad en términos de agua. Aquí ese debate no es tan intenso porque pues sí tenemos agua en general. En el sur de la península es más complicado el tema, pero tampoco hay una tremenda industria agrícola o muy grandes empresas que consumen agua. El norte del país es diferente porque el agua sí es un bien muy escaso. Hay un nivel de industrialización mucho más amplio que el que tenemos aquí. Entonces la competencia por el agua es muy intensa entre los usuarios urbanos, los usuarios agrícolas, los usuarios industriales, el medio ambiente también considerado como usuario, son elementos muy importantes a tener en cuenta en estos espacios. Ahí las discusiones pueden ser muy ásperas, porque a veces se discute las concesiones de un bien extremadamente escaso. ¿A quién se le va a dar más agua a una refresquera? A la agricultura de maíz o de trigo en cierta zona, o a una ciudad muy grande, o a los ríos de la zona de la cual depende la pesca, en fin, cómo balancear esas distintas necesidades y intereses de la sociedad. Y los consejos de Cuenca dan esa oportunidad de discutir, analizar y llegar a acuerdos en ese sentido. Esta es la estructura del Consejo de Cuenca. Digamos que, ¿por dónde empezaré? Primero tenemos a nivel de cada uno de los estados lo que llamamos comités estatales de usuarios y sociedad organizada. Es decir, cada estado de la península en este caso tiene un comité estatal donde están representados los mismos sectores que están representados en el pleno del Consejo de Cuenca. El público urbano, el industrial, el de servicios, el forestal, el de género, el indígena, etc. Vamos a ver la lista más adelante. Y estos comités estatales eligen a sus representantes. Cada uno de esos sectores en cada estado tiene un representante. Si me empiezo a enredar en mi explicación de estructura, por favor díganme porque sí es importante, no es sencilla, pero es muy importante. Entonces cada estado elige a su representante de cada uno de los sectores. Es decir, en total tenemos a 3 representantes de cada uno de los sectores. Yo, por ejemplo, en su momento era representante del sector ambiental en Quintana Roo. Entre esos 3 representantes de cada uno de los estados, se elige a uno que va a formar parte del pleno del Consejo de Cuenca a nivel regional. Y también se elige a un suplente en cada uno de los casos. Entonces vamos a poner el caso del sector ambiental, tenemos a un representante en Quintana Roo, uno en Campeche, uno en Yucatán, y de ellos 3 se elige al representante del sector ambiental que va a participar en el Consejo de Cuenca. Esos representantes de los estados que eligen a su representante ante el Consejo de Cuenca conforman una Asamblea General de Usuarios. Les recordarán que les acabo de mostrar que el 58% de la composición del Consejo de Cuenca es de ciudadanos, de los sectores de usuarios, sociedad organizada, sociedad civil, academia, investigación. Bueno, ellos conforman una Asamblea General de Usuarios, es decir, tienen una oportunidad, también un espacio para dialogar, discutir, atender asuntos directamente sin la participación de los sectores gubernamentales. Y entonces todos los representantes de cada uno de los sectores, para los 3 estados que conforman la Asamblea General de Usuarios, son los que participan directamente en el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, que está conformado por un comité directivo, conformado a su vez por un presidente, que como les comentaba en este momento me correspondió a mí esa estafeta. En este caso soy el 3er presidente ciudadano que ha tenido el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán.
y una secretaría técnica que la conforma la CONAGUA. La CONAGUA es la secretaría técnica que nos ayuda a darle seguimiento a los acuerdos, a hacer las actas de las reuniones, a darle seguimiento a todo lo que se defina en ese Consejo de Cuenca. Como recordarán, la CONAGUA dejó la presidencia hace varios años y ahora ocupa la Secretaría Técnica. Entonces, pues, como vimos, tenemos a los vocales de los tres niveles de gobierno y a los vocales usuarios y sociedad organizada que vienen de esta Asamblea General de Usuarios elegida por los representantes de cada uno de los sectores entre los tres estados. ¿Sí queda claro hasta ahora? Bueno, no está sencillo. Y bueno, el Consejo de Cuenca, los miembros del Consejo de Cuenca también pueden integrar una comisión de operación y vigilancia, que pueden ser los mismos integrantes de los sectores gubernamentales y de la sociedad, para darle un seguimiento más puntual a los acuerdos, a las necesidades del Consejo, para vigilar que se estén llevando a cabo las cosas adecuadamente, que los acuerdos se estén cumpliendo, etc. Y existe la figura de gerencia operativa, que es una persona o una oficina, ahí depende del presupuesto de cada Consejo de Cuenca, que haga toda la talacha, por decirlo así. Estar apoyando a los miembros del Consejo, estar viendo la logística para las reuniones, estar apoyando a la Secretaría Técnica en la generación de las minutas, la distribución de las mismas, apoyar al presidente en sus funciones de representación, en fin, llevar la comunicación interna del Consejo de Cuenca y demás. Como vamos a ver en los retos, actualmente los consejos de Cuenca no tienen un presupuesto asignado. Ahí tenemos un problema porque en este momento el Consejo de Cuenca de la Península tiene esta entidad vacante. Si hay algún voluntario que quiera hacer el gerente operativo, son bienvenidos. Y bueno, les comentaba que además, digamos, el alcance del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán es regional. Ve asuntos de carácter regional, es decir, que competen a los tres estados de la península en general. Por ejemplo, se ha estado trabajando para generar algún tipo de normativa que regule los cenotes. Los cenotes es un elemento común de los tres estados de la península, es un tema que compete a este Consejo de Cuenca. Pero de repente hay necesidades más concretas a nivel local, entonces se generan los órganos auxiliares, donde un grupo de autoridades y ciudadanos de distintas zonas de la península pueden organizar un comité de cuenca, un comité de aguas subterráneas, distintas instancias que tiene la ley para poder abordar los asuntos locales. Aquí en Mérida, por ejemplo, está el COTASMEI, que es la Comisión de Aguas Subterráneas de Yucatán, que atiende sobre todo, si no me equivoco, aquí la zona de Cuxtal. En Quintana Roo, donde más órganos auxiliares existen, el Comité de Cuenca de Bacalar, la Comisión de Cuenca de Río Hondo y Calakmul, el Comité de Cuenca de Tulum, el Comité de Playas Limpias, en fin, hay una gran cantidad de órganos auxiliares en Quintana Roo. Tenemos 14, si no me equivoco, en Quintana Roo. En Yucatán me parece que son 3 o 4, y en Campeche me parece que hay 1. También hay grupos especializados de trabajo en distintos temas, humedales, educación ambiental, etc. Entonces, hay una posibilidad muy grande de trabajar dentro del Consejo de Cuenca a distintos niveles. A nivel muy local, a nivel estatal, a nivel de únicamente los miembros de la sociedad, o a nivel regional en esta interacción con las autoridades. ¿Ya se les grabó? Así, no es una estructura sencilla. Los que somos parte del Consejo de Cuenca nos toma un tiempo aprender a navegar en esta estructura, pero bueno, me parece que es una estructura que trata de ser lo más incluyente posible, lo más territorialmente lo más diversa posible también. Y aquí vamos a ver un poquito más del detalle de cómo está integrado estas estructuras. Hablábamos de este comité directivo que es la presidencia y la secretaría técnica, es decir, la CONAGUA. A nivel de gobierno federal tenemos a 7 miembros.
aquí en la península de Yucatán. Cada consejo de cuenca tiene composiciones diferentes en función de distintas necesidades, pero bueno, los del gobierno federal están contemplados en la ley, y vemos ahí la Semarnat, Hacienda, Bienestar, Energía, Economía, Salud y a la SADER. Aquí tenemos un problema, y ya empiezo a entrar un poco a los retos. La Secretaría de Economía o la Energía o la Bienestar consideran al Consejo de Cuenca como una entidad ambiental. La Semarnat también la considera como una entidad ambiental. La Semarnat suele participar, finalmente la cabeza de sector al cual pertenece la Conagua, pero rara vez tenemos a los representantes de las otras dependencias del gobierno federal. Y ese es parte del problema de que no estamos entendiendo qué es un verdadero desarrollo. Y el verdadero desarrollo a nivel gubernamental implica la interacción entre todas esas entidades, pero todavía no permea muy bien ese tema en nuestra cultura. Cada uno de los 3 estados de la península tienen un representante, que en este caso es el gobernador de cada estado. Ahora casi tenemos que hablar de gobernadoras, porque ya son 2 gobernadoras y un gobernador. Entonces es importante, son los gobernadores directamente quienes representan a sus estados. Normalmente delegan esa función, ya sea en su Secretaría de Medio Ambiente, en su Comisión de Agua Potable, en fin, cada estado también tiene sus arreglos propios. Y después, los municipios de cada uno de los estados eligen a un representante. Entonces tenemos un representante de los municipios de Quintana Roo, otro de Campeche y otro de Yucatán. La elección es diferente, es más compleja en cada uno de los estados. Aquí en Yucatán, con 100 y pico de municipios, pues imaginan que elegir a un representante no es tan sencillo como en Quintana Roo, que tenemos 12 municipios. Entonces, ahí viene otro nivel de complejidad, otro de los retos del Consejo de Cuenca, que cada uno de sus sectores tiene distintos niveles de complejidad, distintos niveles de cultura de participación, distintos niveles de accesibilidad en términos de conectividad a los medios, a las vías de comunicación, a las distintas formas de comunicación, etc. Entonces, pues bueno, ahí vemos la representación gubernamental y, como les comentaba, los usuarios, tenemos a todos los usuarios del agua, todos los sectores que están legalmente considerados como usuarios del agua, y estos otros sectores de la sociedad, el ambiental, el de género, el acuícola, el forestal, el indígena, etcétera, que conforman al Consejo de Cuenca. Cada uno, como les decía, está representado por un miembro elegido entre los 3 representantes de cada uno de los estados. Hay 2 excepciones. El sector académico y el sector de investigación tienen 3 representantes en el Consejo de Cuenca cada uno, es decir, 1 por estado. Es decir, la ciencia y la academia están muy ampliamente representados en el Consejo de Cuenca, lo cual le da una solidez en cuanto a la posibilidad de tomar decisiones basadas en la información técnica científica disponible. Eso es una fuerza, una fortaleza que tiene el Consejo de Cuenca de la península de Yucatán. Me parece que no todos los estados tienen este nivel de representación del sector académico y de investigación. Es decir, ustedes están representados en el Consejo de Cuenca, ampliamente representados en el Consejo de Cuenca, ya sea por instituciones académicas o de investigación. Que Yucatán es, pues, la potencia científica y académica de la península, entonces aquí ustedes tienen un espacio de mucha fuerza para incidir en el Consejo de Cuenca de la península de Yucatán. La UADY es miembro del Consejo de Cuenca, el CIMBESTAB, la Marista, en fin, la mayoría de las instituciones de investigación y académicas de Yucatán están representadas de distintas maneras en el Consejo de Cuenca. ¿Todo claro hasta aquí? Ya creo que me estoy acabando el tiempo. Y la ley define un montón de funciones para el
Consejo de Cuenca. No me voy a detener en cada una porque no acabo. Son 2 diapositivas de funciones que están contempladas en la Ley de Aguas Nacionales. Sin embargo, bueno, una muy importante es participar en la gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca, incidir en cómo vamos a manejar esos recursos hídricos, cómo vamos a reducir la contaminación, cómo vamos a aprovechar de una mejor manera el recurso, cómo vamos a prever el futuro, porque vamos a ver en un ratito el futuro que se cierne sobre nosotros si no actuamos de alguna manera. Apoyar a definir las prioridades de uso. Como les decía, aquí no es un debate tan importante, no quiere decir que no sea importante, pero si lo ponemos en la balanza con el norte del país, pues allá es una cuestión de vida y muerte, entonces adquiere distintas dimensiones. Tiene que estar informado el Consejo de Cuenca de los lineamientos que se generan de política pública para el manejo del agua y de la cuenca, y tiene la necesidad de transmitir a la sociedad esos lineamientos. Eso es muy importante, porque los representantes son eso, representan. Los representantes están a nombre de un sector. Entonces tiene que establecer esa vinculación entre los representantes y los representados para que la comunicación y la toma de decisiones sea adecuada. Tiene que participar en la definición de objetivos y criterios del programa de gestión de agua, participar y apoyar en la programación hídrica que a nivel federal lleva la Comisión Nacional del Agua. Muy importante, eso lo vamos a ver en un momento, pues está a cargo de apoyar el desarrollo de los programas hídricos regionales. Ustedes saben, hay un plan hídrico nacional que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo, y después la CONAGUA tiene que generar planes hídricos regionales a partir del Programa Nacional Hídrico, y los consejos de cuenca juegan un papel muy importante en esa tarea de hacer esa planeación hídrica. Participar en el análisis de la disponibilidad y usos, el mejoramiento de la conservación de la calidad del agua y de los ecosistemas. También el Consejo de Cuenca tiene voz para apoyar a la CONAGUA en la toma de decisiones respecto a esa asignación de las aguas. Y actualmente el marco legal de nuestro país incluye a los ecosistemas como un usuario del agua. Es decir, que esas asignaciones se tienen que dar no nada más en función de las necesidades de la población, en función de las necesidades de la industria y la agricultura, sino también en función de las necesidades de los ecosistemas. Porque si dejamos de dar agua a los manglares por apoyar a una industria, a un campo agrícola, a una ciudad, esos manglares morirán y perderemos una serie de servicios ambientales que nos proporcionan. Entonces tenemos que ver a los ecosistemas como parte de ese entramado que genera economía, que genera sustentabilidad, que genera bienestar. Tiene que apoyar también a las autoridades en el desarrollo de la infraestructura. Finalmente somos nosotros los que vivimos, si tenemos escasez, si los cenotes en donde vivimos están contaminados, si en tal lugar no hay agua, si en Calakmul hay que sacar agua de 300, 400 metros de profundidad, etc. Cada uno de nosotros vive una problemática, entonces el Consejo de Cuenca puede ayudar a llevar a esa problemática en la toma de decisiones de la infraestructura que se tiene que construir. El saneamiento, aquí este tema en la península toma una particular relevancia, todavía no nos estamos peleando por el agua, pero sí la estamos contaminando de una manera muy significativa. Entonces ahí jugamos un papel importante. En gran medida las reformas a la NOM 001, ¿ubican a la NOM 001? Es la norma oficial mexicana que regula las descargas de aguas nacionales, perdón, de aguas residuales en cuerpos de aguas nacionales. Es decir, la que dice qué tanto podemos contaminar el medio natural, las aguas que son propiedad de la nación. Y el Consejo de Cuenca, la sociedad civil,
En mi caso, como parte de Amigos de Encán, jugamos un papel muy importante en la actualización que hubo recientemente de esa NOM 001, muy polémica, que tardó 8 años en concretarse, pero ya se publicó, con posibles amparos que va a empezar a recibir por parte de distintos sectores de la industria, pero bueno, ya tenemos una nueva NOM que nos ayuda a reducir los niveles de contaminación de las aguas residuales en las aguas de la nación. Ahí jugó el Consejo de Cuenca un papel importante. Ahí muchos miembros del Consejo de Cuenca intervinieron, participaron, dieron aportaciones para esa NOM a nivel nacional. Participar en distintos programas de la CONAGUA, incidir en la reglamentación es muy importante de zonas de veda, de reservas hídricas. Acá otra vez las vedas todavía no aplican, aunque quizá ya en algunos sitios deberíamos empezar a considerarlo, sobre todo en las zonas más densamente pobladas de la península, más de manera preventiva que de manera preventiva, o sea, como, más como algo preventivo que como un problema actual. Sin embargo, pues, los consejos de cuenca pueden incidir en un proceso tan importante que otra vez en el norte, el vedar un acuífero, pues es un tema extremadamente delicado y el Consejo de Cuenca es un espacio en el que se puede discutir y analizar un tema así. El promover zonas de reserva hidrológica, fomentar la reparación del daño ambiental. Ahorita en Cancún, bueno, toda la vida en Cancún estamos hablando de cómo reparar la contaminación que padece la laguna Nichute de hace décadas. Entonces, bueno, ahí podemos incidir de una u otra manera. El uso eficiente del agua, el mejoramiento de la cultura del agua. Les comentaba, este es un tema muy interesante, les comentaba que el Consejo de Cuenca, entre sus órganos auxiliares, tiene grupos especializados de trabajo. Hay uno en particular, el grupo especializado de trabajo en educación ambiental. Hay uno en Quintana Roo, hay otro en Yucatán que recientemente se reactivó y que hace un trabajo muy importante para incidir en cómo mejorar la cultura hídrica de la población. De hecho, vamos a tener el primer foro regional de educación ambiental el próximo año. Ya les haremos llegar la invitación para que participen, porque debe haber mucha información. También vamos a tener un foro de investigación y desarrollo a finales de marzo del próximo año. Entonces va a ser muy importante que los jóvenes, hay un sector joven, por cierto, hay un sector joven en el Consejo de Cuenca, donde también ustedes pueden ser representados. Si ustedes tienen representación por parte del sector joven, por parte del sector académico, por parte del sector de investigación, por parte del sector ambiental, el sector indígena, ustedes como jóvenes pueden participar de muchas maneras en el Consejo de Cuenca. Ahorita déjame al final para no la mitad de la sala está con las computadoras, sus celulares, los celulares, sin prestar atención. La otra mitad sí le estamos prestando atención. Entonces, a mí se me hace una falta de respeto para todos los que estamos acá y no les son buenos. Bueno, te agradezco mucho. Por favor, estemos aquí. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, el tema de la cultura del agua es muy importante. Hay grupos de trabajo especializados para ello. Y el tema del financiamiento, que en la actualidad, en el momento en que el presupuesto de la federación está extremadamente restringido en todos los ámbitos, en todas las dependencias, en todas las instituciones, los consejos de cuenca no tienen un peso para operar. Entonces, el que los miembros del consejo busquemos alternativas de financiamiento en lo que se retoma el financiamiento público, porque yo estoy convencido de que ese financiamiento público es una obligación y una necesidad. Los ciudadanos estamos aportando nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestra experiencia. El gobierno puede aportar algunos recursos económicos para el funcionamiento de este trabajo que hacemos a favor de la sociedad y del gobierno y de nuestros ecosistemas y de nosotros mismos. Entonces ahí tenemos un papel muy importante para desarrollar las capacidades de estos consejos de cuenca. Me quedan 10 minutos, creo que vamos bien. Retos hay muchos. Aquí he listo algunos, ya mencioné otros. Hay muchos retos en los consejos de cuenca de la península de Yucatán.
La falta de presupuesto en la actualidad es un grave problema. De alguna manera tuvimos, no sé si es la fortuna, pero bueno, digamos que la fortuna de la digitalización que se dio con el COVID, no la fortuna del COVID, pero sí la fortuna de la digitalización debido al COVID, y eso nos ha permitido sesionar en línea desde hace ya un par de años. Entonces nos ha eliminado un montón de costos de transporte, de viáticos, de espacios, etc. Sin embargo, pues no hay una gerencia operativa. Si tenemos necesidad de reunirnos en persona, porque a veces la discusión en persona es mucho más rica, pues no estamos teniendo ahorita esa posibilidad. Sin embargo, un tema que me parece aún más importante, que es el tema de la representación. ¿Cómo logramos que el Consejo de Cuenca realmente se convierta en una entidad que represente a los distintos sectores? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que el representante del sector académico se comunique con todos ustedes? Les haga saber, aquí estamos, aquí hay este espacio, háganos saber sus recomendaciones, háganos saber sus problemas, háganos saber sus propuestas. Esa comunicación todavía cuesta mucho trabajo. Y en sectores donde la conectividad es aún más compleja, como el sector agrícola, pues ahí tenemos retos muy importantes. A lo mejor el sector ambiental la tenemos más fácil porque no somos tantos, todos usamos correo electrónico, todos tenemos WhatsApp, pero en el sector rural hay muchas comunidades todavía que están desconectadas, a pesar de los avances que se han tenido en la materia. Entonces, ¿cómo logramos que nos asumamos nosotros como representantes de ustedes y ustedes nos consideren representantes y podamos tener ese diálogo social y gubernamental tan necesario? ¿Cómo podemos aprovechar estos espacios que nos da la ley para poder tener esa incidencia en la política pública, esa incidencia en nuestro propio desarrollo como ciudadanos, como colectivo, como país? Créanme que ese es el principal dolor de cabeza que tengo en este momento como presidente del Consejo de Cuenca. Es un reto mayúsculo y la verdad es que sí estamos desaprovechando el Consejo de Cuenca. De aquí, pues solamente 6 habían escuchado del Consejo de Cuenca, y pues necesitamos que más gente conozca. Aprecio mucho el espacio para poder transmitir esto y necesitamos que nos ayuden también. Les voy a pasar los nombres de los representantes de los distintos sectores para que también se acerquen a ellos, para que también organicen, sobre todo aquí en los espacios académicos, foros, reuniones, para que el representante de sus sectores conozca qué es lo que nos tiene que llevar al Consejo de Cuenca para que nosotros también hagamos esa incidencia. El tema del dinero, ya lo había comentado, es un tema fundamental. Como el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán no tiene una personalidad jurídica, no puede recibir recursos. Hay consejos de Cuenca que han optado por crear una asociación civil, cosa que a mí me encanta sinceramente porque es generar más estructura administrativa. Entonces lo que estamos buscando es identificar dentro de los miembros del Consejo de Cuenca quienes tienen la capacidad de recibir recursos y de administrarlos para que apoyen al Consejo de Cuenca en esa tarea. Y hemos estado en pláticas con distintas fundaciones, con distintas organizaciones para poder recibir recursos de esa manera. Y espero que el año próximo haya un flujo de ingresos del Consejo de Cuenca que llegarán a través de distintas asociaciones civiles o fideicomisos o empresas que forman parte del Consejo de Cuenca y que tienen esa posibilidad legal y fiscal de recibir recursos. Y pues tenemos que seguir trabajando para que el gobierno federal asigne sus presupuestos. Normalmente el Consejo de Cuenca operaba con un presupuesto por parte de la CONAGUA y cada estado ponía una contrapartida. Entonces teníamos ingresos del gobierno federal, de los gobiernos de los estados, y ya todo ingreso adicional de fundaciones y demás pues era como un extra, como un plus, como un beneficio adicional. Ahora no tenemos, como el gobierno federal no está dando recursos, los gobiernos estatales tampoco los están dando. Entonces sí, tenemos ahí un problema y sí es una responsabilidad del Estado mexicano el financiar a estos espacios de participación social. Es una obligación, no es una opción. Entonces tenemos que seguir trabajando para que ese financiamiento público regrese a los consejos de Cuenca. Hubo una iniciativa
las multas por temas de agua se depositan en el Fondo Forestal Mexicano. Entonces, hubo una iniciativa de que un porcentaje de esos recursos se asignara a los consejos de cuenca, pero no pasó en la Cámara de Diputados y pues eso quedó un poco en la congeladora. Entonces, vamos a ver qué otras vías van saliendo por ahí. Hay resistencia a la participación, entonces tenemos que trabajar y tenemos que unirnos. Está esta entidad, pues aprovechémosla y ver cómo la fortalecemos para poder sacarle más jugo. Y bueno, está el tema de los órganos auxiliares. Les decía que en Quintana Roo tenemos 14, es demasiado. Estamos viendo ahorita, empezando un análisis para ver quiénes son los actores en esos distintos órganos auxiliares en toda la península, dónde faltan órganos auxiliares, dónde sobran. Hay un comité de Cuenca de Tulum, un comité de Cuenca Solidaridad. Somos las mismas personas que participamos en una y en otra. Y cada uno tiene su propia gerencia operativa, es decir, hay que pagar por lo menos un sueldo y bueno, ahí tenemos un problema. ¿Qué necesidad de estar gastando tanto en una burocracia? Ya de por sí creo que sí tenemos una carga burocrática importante. Entonces estamos analizando cómo hacer más eficientes, cómo concentrar un poquito más, cómo generar órganos auxiliares donde no los hay, en fin. Eso es algo muy importante en lo que estamos trabajando. Entonces son algunos de los retos del Consejo de Cuenca. Yo me quedo sobre todo con el de cómo se convierte en una entidad más representativa, con el espíritu democrático por el que fue creado y perfeccionado, y cómo financiamos ese espacio de participación tan importante, de interacción entre ciudadanos y gobierno. Y por último, les voy a hacer una mención al programa hídrico regional, que como les comenté, acaba de publicar la Conagua. Fue un trabajo que se hizo en el seno del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, no exento de polémicas, pero finalmente salió publicado. Y pues es un instrumento que nos ayuda en esta tarea. Los invito a que lo conozcan, les voy a pasar el link de donde está publicado, para que lo conozcan, porque la economía tiene que ver con el programa hídrico regional. La gestión del agua, la gestión de la cuenca tiene que ver con la economía. ¿Por qué? Porque cuesta. ¿Por qué? Porque genera riqueza. ¿Por qué? Porque genera pobreza si no se utiliza bien. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos instrumentos. Entonces no voy a entrar en súper detalles. Se dividió a la península en unidades de planeación. Hubo un proceso participativo muy enriquecedor y un proceso, digamos que teórico, bibliográfico, de investigación, con función de información. El proceso participativo contó con 1.126 participantes. Nunca había habido tantos participantes en un proceso de planeación hídrica a nivel regional en el país. ¿Y qué fue lo que nos ayudó? Lo que más temor nos daba. ¿Cómo vamos a hacer que participe la gente? ¿Cómo vamos a impulsar la participación de la gente en medio de la pandemia? Cuando todo el mundo está en su casa, la gente no tiene trabajo, y sin embargo fueron justamente las herramientas digitales las que nos permitieron llegar a las comunidades más recónditas, a espacios donde normalmente la gente no hubiera podido participar. Normalmente hubiéramos tenido un salón como este, con un grupo como este, participando en hacer la planeación. Ahí pudimos tener a la gente de la comunidad, a los empresarios, a los académicos, a las autoridades en distintos espacios para participar. Hicimos una serie de actividades y materiales en maya para que la gente de las comunidades pudiera acceder de una mejor manera. En fin, fue un proceso muy rico en el que las necesidades que a lo mejor se expresaron en una pequeña comunidad en el centro de Yucatán se pudieron ir alineando con los objetivos del Programa Hídrico Nacional, con las estrategias prioritarias, con las actividades, para ir haciendo una planeación hídrica regional alineada al Programa Hídrico Nacional. Me voy a robar quizás 2-3 minutos más de mi tiempo para entrar un poco en detalle. Una de las grandes contribuciones desde mi punto de vista a este programa hídrico regional es el abordaje que hizo del cambio climático. Tampoco se había abordado el cambio climático de una manera tan robusta en el programa hídrico regional. Y el escenario en que se concluye el programa hídrico y que ayuda a definir muchas de las acciones que se tienen que llevar a cabo es que en la península la temperatura va a aumentar en promedio esta cantidad, la precipitación va a disminuir
y por tanto la evapotranspiración va a aumentar. La disponibilidad de agua dulce se va a reducir, la posibilidad de que los acuíferos se salinicen por una menor recarga de agua dulce, la infiltración del agua de mar si este nivel sigue aumentando, la extracción excesiva, pues nos puede llevar a la salinización de muchos de nuestros acuíferos, y una disminución en la recarga del 50% de los niveles actuales. Es decir, la gran disponibilidad de agua con que gozamos actualmente aquí en la península puede verse comprometida en un futuro. O sea, aunque es un escenario y es algo teórico, es un pronóstico que hay que tomar muy en cuenta para poder tomar las medidas necesarias para evitar que en un futuro, en los próximos 50 años, tengamos escenarios, si no tan catastróficos, pues sí parecidos a los que padecen en el norte del país, porque en el norte la verdad que créanme que a veces sí hay verdaderas catástrofes en el tema de agua. Entonces, con base en los objetivos de la planeación nacional, se definieron los objetivos de la planeación regional y se definieron 5 objetivos prioritarios, 14 estrategias prioritarias y 54 acciones puntuales. No voy a entrar en detalle en cada una de ellas, pero ven, cada objetivo tiene una serie de estrategias y de acciones puntuales que hay que abordar para atender esta problemática hídrica que se detectó de manera participativa, y recalco esto porque es una participación muy grande de amplios sectores de la sociedad en definir esta problemática. Y aparte se definieron 8 acciones colectivas, 8 acciones muy estratégicas que solo se pueden hacer en conjunto de un gran número de personas. Y también muy importante, detecta brechas presupuestarias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tal. ¿Para qué hay recursos? ¿Y cuánto? Tal. ¿Para qué no hay recursos? Entonces se detecta ya en ese programa hídrico regional cuánto dinero hay que recaudar para poder llevar a cabo todas esas acciones en los próximos años. Entonces aquí tenemos un instrumento que al Consejo de Cuenca lo orienta para impulsar esta agenda hídrica, que a ustedes los orienta también para impulsar las acciones de la economía para tener agua saludable, agua limpia, agua suficiente para todos los mexicanos. Y sin más, con un mal cierre porque no puse mis contactos, pero si me hacen favor de compartirse a los participantes, pues les agradezco mucho la oportunidad, el espacio para estar con ustedes el día de hoy. Soy consciente que fue un horario medio complicado, pero les agradezco mucho, y por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna propuesta, son muy bienvenidos. Bueno, le agradecemos al maestro en ciencias esta excelente ponencia. Por supuesto, un aplauso antes de empezar a las preguntas. Gracias.